Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, léalo conmigo, dice, que prueba nuestros corazones. Amén. Cuando uno lee estos versículos de esta carta, uno puede conocer un poco el corazón de Pablo. Uno puede darse una idea de lo que Pablo tuvo que enfrentar a la hora de edificar las iglesias. Pero también podemos encontrar un principio clave en la vida de fe y que usted y yo necesitamos anhelar. Yo quisiera que pudiera pensar conmigo, ¿cuál sería tu mayor anhelo una noche como hoy? ¿Cuál debería ser la verdadera motivación o sentido de vida por lo cual hoy estamos acá? ¿Cuál debería ser el entendimiento que nos trajo a buscar de Dios y poder estar hoy en su casa para recibir todo lo que Él tiene para nosotros? Y Pablo nos da una declaración y prestemos mucha atención a lo que dice el versículo 4. Porque Pablo habla del principal anhelo y dice, no hay nada mejor que usted y yo podamos ser aprobados por Dios. Qué maravilloso cuando Dios habló de Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué maravilloso es que una noche como hoy Dios pueda dar un sello en tu vida, en la vida de tu corazón, en todo lo que acontece contigo y pueda decir, Él es una persona, Él es un hombre, Él es una mujer aprobada por Dios. Que podamos tener el sello de Dios y que podamos identificarnos con esos sellos y avanzar en esa dirección de tal manera que, como dice Pablo, era la base para que Dios te confíe algo. Yo no sé si usted lo puede conectar. ¿Cuántos de los que estamos acá y conectados queremos que Dios nos confíe algo? Que Dios nos entregue algo, que Dios nos encomiende su obra, que Dios pueda decirle a alguien de confianza a la cual le puedo dar una asignación para llevarse a cabo. Que Dios desde su trono pueda decir, puedo ver en Juan, puedo ver en Pedro, puedo ver en cada uno de nosotros un corazón que me agrada, que lo puedo aprobar para podérsele entregar algo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando somos aprobados por Dios somos habilitados por Él. Pero también dice Pablo algo muy importante. Nos da una de las razones de lo que nos puede impedir ser aprobados por Dios. Porque al final del versículo 4 dice, fuimos aprobados, dice, para que Dios nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es tu prioridad y mi prioridad? Sino agradar a Dios. Y hemos estado hablando de esto, hemos hablado de cómo nuestra fe puede ser afectada por diferentes situaciones, por la inmoralidad. Hemos estado hablando del temor, cómo el temor puede afectar nuestra fe. Pero qué importante es que nosotros podamos reconocer que el temor del hombre afecta nuestra vida de fe. Qué importante que podamos una noche como hoy poder visualizar cómo poner ese sentido de aprobación del hombre nos puede limitar en todo lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros comenzamos a evaluar nuestra vida
a lo largo de nuestra vida vamos a darnos cuenta que muchos de nosotros en diferentes oportunidades o situaciones hemos tratado de encontrar esa aprobación de los hombres. Hemos tratado de encontrar ese sello de los hombres. Hemos tratado de vivir una vida. Yo tendría que decir algo muy importante hoy. No siempre mi vida ha estado enfocada en encontrar la aprobación de Dios. Muchas veces mis acciones o circunstancias que he vivido ha estado enfocado en obtener el check, el ok de los hombres. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Eso nos va a limitar. ¿Cuál es el problema de eso? Eso va a provocar, como decía Proverbio, poner un lazo, una trampa que nos frena. Eso va a llevarnos a un diseño de vida donde posiblemente no vamos a vivir nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero diseño. Podemos poner en riesgo nuestro propósito. ¿Cuántos de nosotros hoy pudiéramos hacer esta reflexión? Cada decisión de mi vida, cada acción de mi vida la tomo en base a lo que Dios piensa, a lo que Dios cree, en base a una búsqueda donde Dios diga, bien hecho, buen siervo fiel, o lo hago por lo que las personas pudieran pensar o las personas pudieran decir de mi vida o lo que las personas pudieran hacer. ¿Cuánto daño nos hace vivir una vida enfocada en los hombres? Perdemos nuestra autenticidad. Yo tendría que reconocer que muchas veces cuando una persona cae en esa condición, podemos aún perder la capacidad de expresar lo que verdaderamente está en nuestro corazón y que puede ser de bendición para muchas personas. ¿Cómo se expresa una vida enfocada en el temor del hombre? Se puede expresar de muchas maneras. Una de ellas es que nos podemos convertir en personas complacientes. En personas que por no dañar mi posición, por no dañar lo que otros pudieran pensar, no digo verdaderamente lo que creo, sino digo lo que me hace aceptable a nivel de las demás personas. Entonces ahí es donde Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10, porque también lo complementa en este versículo, pues busco ahora, hace una pregunta, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál sería nuestra respuesta hoy? En tu trabajo, en cada decisión que tomas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. También construyendo sobre el tema de aprobación. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 14 al 16 dice así: recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, diga conmigo, diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El mundo, de alguna manera, en su cultura del mundo, ha enseñado la necesidad de que los seres humanos sean aprobados por el medio. Pero realmente la aprobación, nuestra identidad, nuestra forma de conducirnos, lo que tenemos en Dios, quiénes somos en Dios, lo revelan las Sagradas Escrituras. Y es la aprobación de Dios la que nosotros buscamos. Pero ¿cómo yo puedo presentarme a Dios aprobado? Necesito conocer lo que Dios piensa, necesito conocer sus principios, necesito conocer su voluntad. Y el pastor Rubén estaba hablando al inicio sobre la palabra. Y es necesario que nosotros podamos entender lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba para nosotros resultar aprobados. Y parte de eso es conocer la palabra, conocerla de tal manera que la usemos bien.
alejándonos de todo tipo de filosofía y banalidades que el mundo tipifica como aprobación. Entonces, en la medida que nosotros conocemos más lo que Dios piensa de nosotros, el propósito en el cual nosotros estamos inmersos, qué es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos por medio de su palabra, nosotros indiscutiblemente estaremos en una posición de mayor luz y más verdad para poder desarrollarnos como hijos de Dios y establecernos en un ámbito de aprobación según Dios y no los hombres. Gálatas 1:10, cuando Pablo y el versículo que leíamos, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, Pablo está respondiendo a las críticas que en él están de aquellos que judaizan. Y es acá donde él responde de esta manera: yo no busco el favor o caer en gracia con los hombres. Y aquí hay que prestar atención, porque cuando se habla entonces del temor a los hombres, pudiéramos entender que lo que vamos a buscar es la aprobación de Dios, pero pareciera, si leemos rápido, que nos importa muy poco entonces lo que los hombres piensan. Y aquí creo un poco del contexto. Pablo lo que está diciendo es, está defendiendo desde la intención y la causa por lo cual él hace. Porque alguien pudiera decir entonces, bueno, aquel que no tiene miedo a los hombres es aquel que es desbocado. Y no necesariamente. Puede haber alguien que por temor a los hombres hable. Puede haber alguien que por temor a los hombres calle. Puede haber alguien que haga las cosas por la causa incorrecta. Y acá es lo que Pablo está diciendo. No se trata entonces de congraciarse o no congraciarse. No se trata de hablar o retenerse. No se trata de no actuar. Es más, contra los judaizantes Pablo se defiende y habla cómo funciona la salvación. Pero un dato importante, Pablo fue aquel también que llevó a Timoteo a la circuncisión. Y hay una causa, sí, a causa del propósito de Timoteo. Y lo que Pablo siempre buscaba es esto: agradar a Dios. Cuando hablamos entonces del temor a los hombres, en la aprobación que buscamos, mayor por encima de, debe ser ese deseo por ser exacto en lo que hacemos. Y la pregunta siempre debería ser: ¿a quién estoy buscando agradar? Con lo que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? O sea, si hablo, ¿por qué lo hago? Si soy de los que están actuando, ¿cuál es la fuente o la razón? ¿En realidad lo estoy buscando agradar a Dios? Esa es la intención de Pablo. En el primer verso en Colosenses y en este segundo en Gálatas, la intención de él es dejar claro esto: yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque busco ante Dios ser aprobado. Se hizo un estudio donde los que estaban preparando esta investigación querían concluir qué es aquello que las personas buscan más en el día a día. Y dentro de ese estudio plantearon hipótesis. Y una de las hipótesis decía: lo que va a estar de número uno es que las personas en el día a día están buscando el dinero. Y esa hipótesis estaba basada en que las personas se levantan todos los días para ir a trabajar, para poder tener un ingreso y así poder suplir todas sus necesidades. Que los niños y los jóvenes se levantan para ir a estudiar, para un día poder tener un buen trabajo, ser un buen profesional o emprender un negocio. Lo interesante es que cuando concluyeron con el estudio, el resultado fue que lo que más buscan las personas es poder ser parte de algo. Sentirse que en un lugar son recibidos y que tienen un aporte. Y eso va más allá de cualquier posición o cualquier recurso que uno pueda tener o beneficio que pueda recibir. Hoy nosotros entendemos que de lo que se está hablando es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Lo interesante es que en esa búsqueda del día a día de poder ser parte de algo, vamos a tener que lidiar con uno de los temores que está en el top 10 de los hombres, que ya lo compartíamos, es el rechazo, la aprobación. Y en base a eso es que yo me voy a empezar a mover. Y cuando nosotros venimos al Evangelio, de alguna manera todavía tenemos que seguir luchando con eso. Yo estaba reflexionando sobre este tema del temor a los hombres, porque hoy lo escuchamos y decimos, bueno, lo tenemos claro. Sin embargo, en la práctica es algo completamente diferente. Y a mí me gusta cómo lo plantea el apóstol Pablo
en Primera de Tesalonicenses, porque él está siendo acusado por los religiosos de comportarse de una manera con los judíos y de comportarse de una completamente diferente con los gentiles. Sin embargo, lo que ellos están haciendo es tomando las palabras de él y poniéndolas a beneficio de ellos. Por eso él plantea, y me gusta este verso 4, porque para mí está dividido en dos partes. La primera dice, fuimos aprobados. Esta palabra aprobado es una nota o calificación académica que indica que se ha llegado a un nivel donde se le da un check de que puede seguir hacia adelante. Pero también es considerar algo que está bien, darlo por bueno, aceptarlo o expresar una conformidad. Pero lo que quiero resaltar es que aprobado también expresa aquel proceso donde se pasa por el fuego ciertos materiales para comprobar la esencia de ellos. Cada vez que nosotros tenemos una situación donde nosotros podemos reconocer si estamos siendo presionados para poder complacer a los hombres, esos momentos se van a convertir en nuestra vida como esa misma evento donde se lleva ese material y se pone al fuego. Pero también dice el verso para que nos confiase. Y la pregunta es, ¿a quién le confiamos nosotros las cosas preciadas? A personas especiales. Y en este caso es el Señor confiándonos a usted y a mí. Y nos está confiando el Evangelio. Y ahora es lo práctico en el verso, porque dice que una de las razones por las que nosotros expresamos que hemos sido aprobados es que cuando hacemos las cosas, cuando presentamos el Evangelio, no lo vamos a hacer para quedar bien con los hombres, sino para complacer al Señor. Amén. Estaba leyendo Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Estos son dos versículos que son impresionantes lo que dicen, porque hablan acerca de cómo el temor a los hombres impacta nuestra vida de fe. Dice Juan 12:41, dice, Isaías dijo esto en cuanto vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres. Preste atención. Juan está hablando de un tipo de persona que en el corazón puso su confianza en el Señor. Ellos dijeron, está hablando de gobernantes que creyeron en él, pero por amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, no lo confesaban, no testificaban en su vida diaria esa convicción que pudo haber estado en su corazón. Entonces, todo esto de la aprobación de los hombres, uno se comienza a hacer algunas preguntas, porque uno puede encontrar en la vida diaria muchas personas, yo no sé cuántos hemos escuchado el término cristianos de la secreta. Cristianos que interiormente dicen, yo creo en Dios, pero a la hora que nos mezclamos, que salimos a nuestro día a día, a la hora que vamos a los centros de trabajo, por temor a lo que otros puedan decir, por temor a ser juzgado, por temor a poder recibir alguna represalia, terminamos haciendo lo que dice Juan. Dice, por amar más la gloria de los hombres, no confesaban verdaderamente lo que habían creído. ¿Cuánto del temor de los hombres afecta verdaderamente nuestra vida de fe? Si lo viéramos desde la perspectiva de nosotros, que tenemos una gran responsabilidad como pastores, qué importante que nosotros dentro de la iglesia podamos darles un mensaje a cada uno de ustedes, no desde lo que ustedes verdaderamente quisieran oír, sino de lo que verdaderamente necesitan. ¿Cuánto una predicación pudiera estar condicionada, yo como pastor a la hora de predicar, por tratar de ganarme el corazón de ustedes, pudiera traer un mensaje que sea bueno a sus oídos, pero no necesariamente el mensaje que nosotros necesitamos? Entonces esto es algo también vital para nosotros,
Porque si nosotros caemos en el temor del hombre, pudiéramos terminar complaciendo a las personas, pero no trayendo la revelación verdadera de Dios. Hay algunas cosas que necesitamos evaluar. ¿Cuáles son algunas características que pueden estar dándonos esos rasgos si yo estoy cediendo en ese temor? Primero, somos personas que necesitamos el elogio de otros para poder seguir avanzando. Somos personas que si alguien no nos dice lo hiciste bien o alguien no nos dice lo estás haciendo bien, literalmente nos paralizamos. ¿Cuánto nos afectan las opiniones contrarias de otras personas? Cuando nosotros fluimos en el temor del hombre, vamos a necesitar el elogio para avanzar. Nos va a afectar de una manera muy fuerte cuando hay una opinión contraria a nosotros. Vamos a tener una gran preocupación y ansiedad por el temor a equivocarnos. Vamos a tratar de satisfacer a las personas por conseguir algo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida diaria generamos una dependencia de los demás? Pero la pregunta también es esta: ¿cuánto puede eso limitarnos? Porque si no llega ese elogio, si no llega esa palmadita, podemos terminar siendo limitados cuando Dios quiere que sigamos avanzando en lo que Él ha preparado. Entonces ahí es cuando estudiábamos este mensaje y estudiábamos la vida de Saúl. Porque una de las reflexiones que hacíamos, tratamos de buscar a lo largo de la Biblia algunas personas que cayeron en el temor del hombre. Y uno de los ejemplos más extraordinarios nos los muestra Saúl. Yo tengo que ser muy honesto, muchas veces hemos tomado a Saúl como el hecho de que él llegara a ser el primer rey de Israel como algo catastrófico. Y es cierto que no era el deseo de Dios, Dios quería ser el rey de su pueblo. El pueblo pidió rey porque querían ser igual que las otras naciones. Dios quería ser el rey de ellos, pero ellos pidieron rey. Sin embargo, cuando uno miramos a Saúl siendo tomado como rey, hay algunas cosas que suceden con él desde el momento que Dios lo selecciona, desde el momento que Dios le dice a Saúl en el capítulo 12, si cumples mis mandamientos, si perseveras en mis mandatos, tu reinado será perpetuo. Hay algunas acciones de Dios con Saúl cuando Dios le sale al encuentro y le dice y lo empodera, y dice la escritura literalmente, Primera de Samuel capítulo 10. Miren lo que Dios hace con Saúl, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Esto está siendo en el momento donde Saúl está siendo empoderado. Dice, y profetizarás con ello y serás mudado. Antes de ser Saúl llevado al reinado, hay un proceso, hay un ámbito espiritual que absorbe a Saúl. Hay un empoderamiento de Dios en Saúl. Antes de comenzar el reinado, Saúl modificó, transformó su corazón. Hubo una unción que cayó con él. Pero traemos este ejemplo porque en Primera de Samuel, capítulo 13, creo que este es uno de los versículos más difíciles de leer en la Escritura, por lo que el profeta Samuel le dice a Saúl, versículo 13, dice: Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Preste atención acá. No era del deseo de Dios primario que Saúl fuera rey. Pero una vez que Dios lo selecciona, hay una promesa de respaldo de Dios para él. Si Saúl en su vida cumplía con los mandamientos de Dios, su reino hubiera sido confirmado. Entonces esta era la pregunta que nos hacíamos cuando preparábamos el mensaje. ¿Qué fue lo que hizo que Saúl actuara locamente?
Ese actuar locamente es cuando una persona no tiene una noción clara de la realidad. Ese actuar locamente es cuando una persona actúa sin la razón, sin la prudencia. Es una persona que no tiene un entendimiento correcto. ¿Dónde estaba una de las raíces del actuar loco de Saúl? Que lo hicieron perder la confirmación del reino y la oportunidad de que aún sus generaciones se sentaran en el trono de Israel. Cuando nosotros leemos toda la historia de Saúl, nos vamos a dar cuenta de un problema que Saúl tuvo. Saúl prefirió agradar a los hombres que agradar a Dios. El temor a los hombres nos puede evitar que aún hoy Dios, queriendo confirmar algo en tu vida, se pueda desvanecer. En esa parte donde habla que Saúl, a causa de querer agradar a los hombres, él desobedeció un mandamiento que el Señor le había dado. Y todos conocemos la historia. El Señor lo había mandado, le había dado una orden muy clara, que él la cumplió a medias. Ahora, cuando estábamos preparando este mensaje, venía a mi mente un recuerdo que lo asocio mucho con el versículo que ya hemos leído antes, que es de Gálatas 1:10, cuando habla y el Señor, cuando Pablo está preguntando ¿a quién queremos agradar hoy? Y lo quería traer esta noche porque el Señor lo recordó a mi corazón. Cuando yo me convertí al Señor, comencé a dar algunos pasos de obediencia, pero hay otros pasos que me costaron mucho. ¿Y por qué era? Era por ese temor a desagradar tal vez a mis amistades, a las personas que eran muy cercanas, porque estaba dando pasos de fe, pasos de obediencia a Dios. Y recuerdo que llegó un momento en que se me habló, esto es algo personal, del bautismo. Y en un momento yo pensé, no, sí, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar mis amistades? ¿Qué va a pensar mi familia si yo me bautizo? Y vino un montón de conceptos a mi mente. Y recuerdo una mañana haciendo el devocional y estaba leyendo precisamente el libro de Gálatas cuando ese versículo vino directamente a mí. Y yo sentí realmente a Dios diciéndome, ¿a quién estás buscando agradar? Y eso fue como que, como decimos nosotros, me cayó el 20. Yo dije, verdaderamente, yo estoy buscando agradar al Señor. Y por eso le dije, es algo muy personal, pero eso me abrió el corazón para dar el paso de obediencia. Todos sabemos que el bautismo es un paso de obediencia, que el Señor nos ha mandado, que nos dio el ejemplo Él mismo, pero era una situación personal que me estaba incomodando, que me estaba costando, pero cuando el Señor trajo ese rema a mi vida, yo entendí que mi esfuerzo debe estar por complacer a Dios, que mi esfuerzo debe estar por agradar al Señor, y que muchas veces ese temor que tenemos a los hombres por querer quedar bien con los hombres, por el que dirán de nosotros, nos puede llevar a dudar de nuestras convicciones, nos puede llevar a dudar de nuestras decisiones y nos puede llevar a actos de desobediencia, a desobedecer a Dios en aquello que nos está hablando a nuestra vida. Y hoy nosotros lo podemos ver. Saúl quería agradar al pueblo, quería agradar a los hombres y desobedeció un mandato bien claro que el Señor le había dado. Para tener un poco lo que está pasando con Saúl, el versículo del capítulo 13 que leímos dice, locamente has actuado. En ese mismo capítulo, 3 versos anteriores, antes que él hiciera la ofrenda que no le correspondía a él, dice el verso 7 del capítulo 13 que la gente estaba temblando. Estamos hablando de la primera acción de guerra que Saúl está ahora como rey dirigiendo. Verso 8, la gente se comienza dice el verso 8, la parte final, capítulo 13, la gente comienza a desertar. Este acontecimiento es por lo que él está viendo. Cuando él fue nombrado rey, primera de Samuel 10, ahora el verso 27. Dice también que hubo entre los que estaban ahí, algunos perversos dijeron, primera de Samuel 10, 27,
¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. A todo aquel que era nombrado rey en la cultura se le tenía que dar una honra. Esto era darle tributo, dar una ofrenda. Y lo que está diciendo acá desde el capítulo 10 es que hubo personas que no lo recibieron, pero a Saúl lo había nombrado Dios, no el pueblo. Era Dios quien había dicho: eres rey. Capítulo 13, Saúl se desespera y en su primera asignación de batalla él hace algo que nunca un rey podía hacer. Era un trabajo del sacerdote. Y en el capítulo 15 ahora tienen otra asignación. Y la asignación es: tienen que ir a un pueblo. Este pueblo ha hecho daño a Israel hace algún tiempo. Y la orden es: no tienen que dejar a nadie. No tienen que dejar ni animales ni a nadie con vida. Hay una asignación. Ahora Saúl, capítulo 13, actuó locamente. Ahora en el capítulo 15, verso 20, Samuel lo confronta. Y lo que dice en el verso 20 del capítulo 15: Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Hasta aquí lo que él está diciendo es: hubo algo que hicimos, pero tiene una buena intención. No era la asignación, pero el pueblo, y ahora dice la gente. Recuerde, él tiene un tema también de aceptación. Hay gente que no lo honró, ya actuó locamente, y el Señor le dijo: tu descendencia no seguirá en el trono. Ahora él como rey, en función, dice el pueblo. Verso 23. Verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él había sido actuado locamente, su descendencia. Ahora le dice el profeta Samuel: él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora es su reinado vigente. Tus hijos ya no serán, y acá ahora es: por cuanto has desobedecido, hay ahora una consecuencia. Y el tema, cuando hablamos entonces de la aceptación, de esa aprobación a las personas, es que logra perder de nuestra vista y de nuestra conciencia lo importante, y logra que se vuelvan en desorden nuestras prioridades. Es la incapacidad de ver correctamente, porque lo que estamos buscando como objetivo a agradar no es a Dios. Y esta es la locura de Saúl, en un temor por ser alguien que Dios ya había dicho, en el temor por lograr algo que Dios lo había enviado. Hoy deberíamos preguntarnos: ¿cuántas cosas Dios ya dijo? Pero aún yo sigo creyendo que necesito que hombres, o necesito el título, o necesito, llámese la lista que tengamos, como aquellas cosas que quieren hacernos sentir lo que Dios ya dijo. Y comienza entonces el proceso de aceptación, donde nos hacemos preguntas: bueno, ¿y si se ríen y si no se ríen? ¿Y si hablo y si no hablo? Y la mente comienza a operar de tal forma que nos inhabilita para ver a Dios por sobre todas las cosas. Esta es la locura de Saúl, alguien que logra en un momento perder de vista, perder la noción, se nubla en un sentido de cobardía, porque lo que está haciendo es: temo más a la gente que a lo que Dios puede hacer, y se vuelve no en un temor reverente a Dios, sino en un temor reverente a los hombres, que caen en condenación, porque no es el fin de nuestra vida. Ahora, ahí en 1 Samuel 15:24, Saúl da una respuesta que es donde estamos asentando el impacto que tenía en él el temor a los hombres. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras.
Mire lo que va a decir ahora. Porque temí al pueblo. Mire lo que hace el temor al hombre. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, básicamente lo que hace Saúl es, acá está la voz de Dios para su vida, pero él tomó la voz del pueblo y la puso por encima a la voz de Dios. Ahora, preste atención lo delicado de esto, porque eso tuvo una respuesta en Dios. Cada vez que nosotros ponemos a los hombres por encima de Dios, el pastor Armando leía dos versículos muy fuertes cuando habla de la rebelión de Saúl. Es como pecado de adivinación, es como pecado de rebeldía. O sea, literalmente cuando nosotros caemos en ese ámbito, nos colocamos en una posición opuesta, y Dios tiene una respuesta que es la que Samuel dice, que es la que Dios le dice a Samuel en el versículo 11 de ese mismo capítulo. Esa es una respuesta que golpea mi corazón. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros? ¿Qué hace que ese plan se cumpla o qué hace que eso se pueda inhabilitar? ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios? Y eso a mí cuando lo leo, creo que es uno de los versículos más difíciles de leer, porque dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Yo meditaba en eso y decía: qué palabras más fuertes. Y las aclara en los versículos que leía el pastor. Dios no quiere holocausto, Dios lo que quiere verdaderamente es obediencia. Pero qué difícil es para la vida de este rey, o qué difícil pudiera ser para nosotros, que por temer al pueblo y consentir, Saúl se alineó a la voluntad del pueblo, no a la voluntad de Dios. Porque cuando tememos al hombre, lo que estamos haciendo es alineándonos a la voluntad del hombre y no a la de Dios. Dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí. Y esa expresión, en pos de mí, quiere decir, se colocó en una posición contraria. El diseño para Saúl era que Dios peleara al favor de él. Pero cuando él entra en este comportamiento, en esta postura locamente, él se colocó en una posición contraria. Ahora, miren cómo yo siempre digo, esto no está en la escritura, pero ¿qué hubiera pasado si verdaderamente Saúl se arrepiente? ¿Qué hubiera pasado si en esa escena del capítulo 15 de 1 Samuel, en esa conversación con el profeta, Saúl verdaderamente reconoce su error? Porque cuando llegamos al versículo 30, Samuel le dice a Saúl: Saúl, por lo que ha hecho, tu reino es quitado. Pero cuando llegamos al versículo 30, miren lo que dice Saúl. Y él dijo: yo he pecado. Ok, reconozco que pequé, pero te ruego. Miren la dimensión de dónde estaba el corazón de Saúl. Te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿No sería una oración mejor que Saúl hubiera dicho: te pido que me ayudes a presentarme digno delante de Dios? Te pido que me ayudes a poder reconstruir lo que se perdió por ser obstinado, por ser rebelde, por asentarme en una postura y no cambiarla, por llenarme de temor, por sentir que las tropas se me desmovilizaban, por sentir que algunos no me rechazaron. Al contrario, lo que él termina diciendo es: solo me interesa una cosa. Lo que Saúl estaba diciendo en el versículo 30 es esto: solo me interesa verme bien delante del pueblo. Esa es una postura del corazón que nos puede hacer mucho, pero mucho daño. Yo
Desde una postura de liderazgo también es importante reflexionar el tema de Saúl. Porque Saúl es ungido por el Señor, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo Israel? O sea, tenía la aprobación del Señor. Fue escogido por Dios para esa acción. Lo respaldó el Señor. Puso a un sacerdote a la par de él. Lo ungió de una forma impresionante, porque si leemos desde el capítulo 8 nos damos cuenta que él se encontró con su propósito de una forma sobrenatural. Y Dios muda su corazón literalmente, pero luego lo vemos tomando decisiones erróneas, decisiones que también denotan su falta de conexión con Dios, su falta de temor de Dios, y cómo ese liderazgo que en su vida estaba establecido de pronto tambalea. Cuando enfrentó la primera batalla eran más de 30,000 carros, eran muchos caballos de guerra también en contra. Era un momento de mucha presión, y aquí es donde yo quiero decirle algo. El mundo nos va a presionar por hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Nosotros hablamos por Dios aquí en la tierra. Somos la sal y la luz de este mundo. Pero el mundo va a tratar de presionarnos. Habla de un tiempo de estrechez que vivía el pueblo en ese tiempo. Y esa palabra estrechez o angostura refiere a angustia y temor. Unos se fueron a esconder en cuevas, otros se metieron inclusive en hoyos, porque estaban viviendo sus propios procesos de temor. Y quisieron y vinieron sobre él a presionarlo, y en vez de tomar la decisión de honrar primeramente a Dios, él sucumbió a la presión de las personas. Van a haber momentos donde tus decisiones como padre, como madre, como líder de tu hogar, como joven en universidad, en diferentes lugares, donde el ámbito te va a querer presionar, pero por nada de este mundo podemos honrar a la gente y deshonrar a Dios. Porque precisamente ese fue el problema. No honró primero lo que Dios le asignó. No siguió la orientación de Dios de manera directa y completa. En el primer caso la hizo, en el primer caso cuando él presentó holocausto al Señor como sacrificio, no le competía a él, tenía que ser Samuel. Y la dirección era: espéralo. No podía haber ninguna presión que lo llevara a él a desobedecer una orden directa de parte del Señor. En la segunda ocasión, él lo que hace es cumplir una orientación a media. Mientras Dios dijo: acaba con todo y deja todo totalmente devastado, él apartó algunas cosas. Las asignaciones que Dios nos ha dado debemos de asumirlas con valentía. Independientemente de lo que digan o lo que piensen otros, nos corresponde a nosotros establecernos en una actitud de obediencia a Dios, pase lo que pase. Alguien dijo: están llegando tiempos donde la iglesia debe ser radical en cuanto a la obediencia al Señor. Y eso nos va literalmente a salvar de algunos errores que pudieran costar aún algunas asignaciones que Dios ha tenido para nuestra vida y para nuestra generación. Creo que algo importante es entender asignación. A Saúl se le había encomendado algo. Y parte de lo que dice en el verso 2 del capítulo 15, dice: así ha dicho Jehová, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Porque cuando entendemos asignación, cuando Dios llama a Saúl, lo unge como rey, le da una autoridad, un poder para que él ejecute lo que el Señor le está asignando. Entonces, al momento en que Dios desecha a Saúl, es porque Saúl desechó la asignación que Dios le había dado. Porque Dios tiene un plan y ese plan lo quiere llevar a cabo.
pero no entendemos muchas veces las asignaciones y eso nos lleva a ser inefectivos en aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Entonces el Señor tiene un plan y dice más adelante en Deuteronomio 25, y es ahí donde Dios da continuidad a su plan, porque dice que el Señor no se olvidó de lo que Amalek le hizo a Israel cuando venían saliendo de Egipto. Dice que Amalek vino y peleó contra Israel. Le salió al encuentro, dice, y peleó con él. Entonces, entender esto es lo que nos lleva a ser efectivos cuando entendemos asignación. Por eso es importante estar claro y estar obediente y presto a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios, porque Saúl estaba en un momento en el plan de Dios que se le asignó algo que necesitó llevar a cabo, pero por cuanto lo desechó, algo se vio interrumpido en ese momento. Entonces vemos cómo prestar atención a la palabra y obedecerla es el mejor sacrificio que nosotros podemos presentar al Señor. Y es aquí donde Saúl no entendió su asignación. Él no estaba asignado de parte de Dios para presentar sacrificio. Él debió esperar a la voz. Él no supo escuchar. Entonces, escuchar es prestar atención. Y Saúl no prestó atención a las indicaciones del Señor y desechó esa palabra, por cuanto así Dios lo desechó a él, porque no llevó a cabo las instrucciones que Dios le había encomendado. Primera de Samuel 13:14, Dios declaró: Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ese hombre fue David. David, dice el libro de Hechos, que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pidiera. Y en una ocasión, yo quiero que vayamos concluyendo con esto, pero en la ocasión donde David recupera el arca del pacto, el arca del pacto representaba la presencia del Señor, era lo más importante para Israel. Sobre el reinado de Saúl el arca se pierde, pero David la recupera. Cuando David trae el arca del pacto nuevamente a la casa de Israel, su esposa, al verlo llegar de la manera en cómo él llega, danzando al Señor, glorificando a Dios, su esposa sale al encuentro y básicamente lo corrige. Corrige sus posturas, corrige la forma en cómo él estaba celebrando, corrige la forma en cómo él estaba adorando a Dios. Pero mire cómo responde un hombre que teme primero a Dios. Mire cómo responde un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios. Dice 2 de Samuel 6:21, entonces David respondió a Mical. La esposa lo está, en lenguaje nica diríamos, lo está regañando. Dice, respondió David a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Miren la perspectiva clara que tenía David. Fue Dios quien me tomó, fue Dios quien me seleccionó. Por tanto, dice, la última parte, danzaré delante de Jehová. ¿Sabe por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque la motivación más profunda de él en su corazón era adorar y honrar a su Dios.
Y ese debe ser un estándar de vida para nosotros como cristianos. ¿Saben qué se dice de David? A Saúl fue desechado. Pero una de las promesas de David es que su reino prevalecerá aún más allá de todo este ámbito natural. Jesús en los tiempos postreros se sentará sobre el trono de David. Es una promesa diseñada para él, porque fue un hombre que en su corazón tenía una pasión por primeramente adorar a Dios.